Hola, mi nombre es José Carlos Llerena Robles, militante de la organización político peruana La Junta, y ahora quiero contarles qué está pasando en Perú. En Perú estamos a punto de disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este 6 de junio. Por un lado tenemos la candidatura del maestro rural rondero Pedro Castillo Terrones del partido Perú Libre y por otro tenemos a la hija del dictador Alberto Fujimori y la representante del continuismo neoliberal Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Para comprender el contexto que abraza este proceso electoral, es fundamental tener en cuenta que desde hace un año el Perú se encuentra atravesando por un periodo de convergencia de crisis. Esta convergencia de crisis está constituida por la crisis política, gatillada desde 2017 por los hallazgos de la investigación del caso de corrupción Odebrecht, que implicó a expresidentes, parlamentarios, miembros del Poder Judicial, medios de comunicación concentrados y al gran empresariado peruano, junto a la crisis social y la crisis económica profundizadas por los efectos de la pandemia del COVID-19. El triunfo en primera vuelta de Pedro Castillo se debe principalmente a tres aspectos. Primero, su liderazgo popular. Pedro Castillo es un dirigente gremial de los maestros del magisterio peruano y también ha sido un rondero campesino. Pedro Castillo básicamente ejerce un rol de líder popular con un sentido fuerte de soberanía y patriotismo y con un discurso de justicia social. No es gratuito por eso que más del 50% de sus votantes definan que votan por Pedro Castillo porque es como ellos, porque es del pueblo. Por otro lado, otro componente para entender el triunfo de Pedro Castillo en primera vuelta es el instrumento político, el partido político socialista Perú Libre, liderado por el médico Vladimir Cerrón, formado en Cuba y con un fuerte sentido de internacionalismo. Perú Libre es un partido regional que no se concentra en Lima y justamente en base a su trabajo desplegado en el territorio a nivel nacional es que el triunfo de Pedro Castillo se puede entender de esta manera. Finalmente, el tercer componente es el tejido social alrededor del profesor Pedro Castillo y también del partido Perú Libre. Por un lado, en ese aspecto tenemos el tejido social construido por el magisterio peruano y por otro lado al gran tejido social en costa, sierra y selva de nuestro territorio peruano por parte de las rondas campesinas que cumplen su función de administrar justicia y vigilancia en los territorios. Ahora nos encontramos en medio de la campaña de la segunda vuelta, donde en el Perú se vive con claridad un ambiente de polarización. Pero esta polarización no se basa en una contradicción izquierda y derecha, sino en una contradicción pobres contra ricos y regiones contra Lima. En ese sentido, justamente, es en Lima donde se siente una mayor violencia verbal, física por momentos, ante simpatizantes de Perú Libre y del profesor Pedro Castillo Terrones, donde también se despliega una estrategia concentrada de todos los medios de comunicación contra la candidatura del profesor y donde también han intervenido intelectuales y referentes del neoliberalismo como el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que a pesar de haber sido un paladín del antifujimorismo durante muchos años y décadas, ahora, ni bien terminó la primera vuelta, invitó a votar por Keiko Fujimori e inclusive llamó y dejó entre líneas que el ejército debería intervenir en caso Pedro Castillo ganase. Es en este escenario adverso, con todos los poderes fácticos en contra y con todas sus armas puestas sobre la mesa, que Pedro Castillo viene desplegando su campaña en territorio nacional, boca a boca, puerta a puerta, pueblo a pueblo, dirigiéndose a los estudiantes, trabajadores y trabajadoras, mujeres, pueblos originarios y toda la sociedad peruana que quiere un cambio de modelo, una nueva constitución para resolver la crisis en la que nos encontramos y sobre todo abrir un camino de horizonte emancipatorio en estos 200 años de primera independencia. Por eso, este 6 de junio, los peruanos y peruanas marcaremos el lapicito
porque no más pobres en un país rico, palabra de maestro.